Muy bien, hermanos, buenos días, bienvenidos a la iglesia en este domingo 25 de mayo del 2025 y vamos a iniciar nuestro servicio de adoración, pero antes vamos a tomar un momento de oración en silencio para prepararnos, ¿verdad?, en la adoración a Dios, quitar toda distracción de nosotros y pedirle que recibamos su palabra con alegría y adoremos juntos en comunidad. Oremos un momento en silencio. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro servicio, nuestro culto de adoración. Voy a leer la lectura de llamamiento a la adoración del Salmo 34. ¿Ok? Salmo 34. Escuchen esas bellas palabras. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. El Señor protegió a David aún cuando no andaba en obediencia a Dios, porque se fue a refugiar a la tierra de los filisteos, y entonces el Señor lo inspiró y él escribió estas bellas palabras. Salmo 34 del 1 al 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuamente en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos aún su nombre. Amén. Hermosas palabras de este salmo en el que estamos llamados a adorar a Dios continuamente. Pero claro, el domingo, el día del Señor, como comunidad, la adoración es especial, ¿verdad? La adoración como pueblo redimido de Dios. Engrandezcamos a Jehová, es decir, exaltémoslo, ensalcemos su nombre. Digamos: Señor, tú eres bueno, tú eres poderoso, me has rescatado, me has salvado, me das una familia, me das una iglesia. Por eso Dios es grande, porque Él manifiesta su grandeza a nosotros siempre, todos los días. Y ese mismo Dios nos saluda y nos bendice, y en esta ocasión con la bendición de Tito, ¿verdad? La epístola o carta del apóstol Pablo a Tito. Niños, prepárense para recibir la bendición del Señor, con la cual nos da la bienvenida a su adoración. Amados hermanos de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos das el gran privilegio de bendecir tu nombre, de engrandecer tu nombre, de ensalzar tu nombre. Eso no quiere decir que tú no seas grande. Lo que quiere decir es que nosotros, que sabemos que eres grande, que eres el Altísimo, que eres el Dios todopoderoso y majestuoso, quieres y te deleitas en que tu iglesia proclame tu grandeza, dé a conocer tu grandeza, reconozcamos quién eres tú y lo que has hecho para nosotros en tu Hijo Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo. Amado Señor, concédenos que al ser nutridos por medio de este culto de adoración toda la semana, salgamos alimentados y fortalecidos y preparados para vivir y alabarte continuamente en todas las áreas de nuestra vida. Bendice a tu iglesia universal que en este día se ha congregado ya en algunas partes del mundo y se congrega como nosotros lo hacemos en este momento
para adorar tu santo nombre. Bendice a tu iglesia, danos de tu Espíritu Santo más y más, para que nuestro corazón experimente aún más el gozo de la salvación. Perdona nuestros pecados también, pues te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, hermanos, así de pie, vamos a cantar el número 5 de nuestros himnarios, que es el Salmo 100 puesto en música. Número 5, cantad alegres al Señor. Ahora vamos a encontrar la ley de Dios, que en esta ocasión proviene de Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, del 1 al 17. Voy a leer la palabra del Señor y ustedes, con reverencia, sigan la lectura, entendiendo, ¿verdad?, lo que nos dice en la ley de Dios. Leemos la ley de Dios porque Dios es un Dios que nos salva, pero después no nos dice vive como tú quieras, ¿verdad?, sino nos salva y nos da su palabra, su ley, sus mandamientos, para que podamos vivir como Él quiere que vivamos, y también para que recordemos nosotros, ¿verdad?, que pues ahora que hay tantas ideas, tantos grupos que se llaman cristianos, tantos falsos pastores que inventan mandamientos, tradiciones que no están de acuerdo con la palabra de Dios, la ley de Dios nos dice: esta es la verdadera voluntad de Dios para nosotros, para que vivamos conforme a su voluntad y no a la nuestra. ¿Recuerdan lo que dice Jesús en el Padre Nuestro? Dice: hágase tu voluntad. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios? Pues una manera es que por medio de nuestra obediencia a su ley estamos cumpliendo su voluntad. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Voy a leer en voz alta y ustedes siguen la lectura con reverencia. Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo:
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mandamiento 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Te acordarás del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Mandamiento 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. Mandamiento 8. No hurtarás o no robarás. Mandamiento 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y finalmente, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. La palabra de Dios, la santa ley de Dios, perfecta, pura, sin defecto, sin error, que proviene de un Dios que es perfecto. Y hermanos, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo una vez cuál era el mandamiento más importante en la ley, ¿se acuerdan? Se acercó un maestro judío que conocía bien la ley y le dijo: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y esa pregunta denota como que los judíos habían hecho una escala de valores, ¿verdad? Habían puesto como una jerarquía en la importancia de los mandamientos, de modo que si obedecías este y desobedecías otro, bueno, no era tan importante porque estabas obedeciendo el más importante, ¿no? Entonces, así lo habían hecho los judíos. Y el Señor Jesucristo le respondió a este hombre que le dijo así en Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándolo y diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y noten cómo Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué le dijo Jesús en esa respuesta? Bueno, le dijo: no hay un mandamiento más importante que otros. Todos son importantes. Y entonces le dio la doble división de la ley, que los primeros 4 mandamientos se refieren a los deberes que el hombre tiene hacia Dios. Los primeros 4 mandamientos dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un deber que tenemos hacia Dios directamente. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de Dios. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, guarda el día de reposo. Y cuando le dice después, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿dónde la ley nos dice cómo debemos amar al prójimo? Pues empezando con la segunda tabla o parte de la ley, empezando en el 5.º mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, el prójimo más cercano a nosotros es nuestra propia familia, particularmente mi papá
mi mamá, mis hijos, etc. Y luego, ¿cuál es otro deber hacia el prójimo? Pues como dice el mandamiento, no cometerás adulterio, no robarás, no andarás de chismoso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿hay algún mandamiento más importante que otros? No, todos son importantes. Empezamos con Dios y luego seguimos con nuestros deberes hacia nuestro prójimo, pero claro que cuando servimos al prójimo, en realidad estamos sirviendo a Dios. Entonces Dios está desde el comienzo hasta el final de los 10 mandamientos. Vamos a cantar precisamente un bello himno que nos habla acerca del cimiento firme que tenemos en la palabra de Dios, que es el número 272. 272. Cuando lo encuentren, pónganse de pie para cantar este bello himno, hermanos. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Cantemos. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Que jamás se pudiera en su libro añadir, si todas sus hijos lo ha dicho el Señor. No temas por nada, contigo yo soy, tu Dios, yo soy solo, te ayuda seré. Tu fuerza y firmeza, riqueza estarán, y en ella sostén y poder te daré. Vaya ya no puede engañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la historia se habrá de quemar. No habrá que agregar de las obras del mal, si en aguas profundas te ordeno salir, pues siempre contigo en angustia estaré, y todas tus penas podré reducir. Alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la deje de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La estrofa 2, la estrofa 1 es muy bonita, ¿verdad? Dice, con firme cimiento se ha dado a la fe. ¿Dónde está ese cimiento? Dice, de Dios en su eterna palabra de amor. Y luego pregunta, ¿qué más él pudiera en su libro añadir?
si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Así es, su palabra es perfecta, está completa, el canon está completo, ¿verdad? Y perfecto. ¿Hay algo que añadir? No. ¿Hay algo que quitar? No. Todo es la voluntad perfecta de Dios. Ahora continuemos confesando nuestra fe por medio del catecismo. Nosotros no confesamos nuestra fe solo por medio de nuestras confesiones de fe, pero sí por medio de ellas también, ¿verdad? Toda nuestra vida es una confesión de fe, pero nuestras confesiones han sido elaboradas, redactadas, ordenadamente, para que allí encontremos de manera resumida lo que nosotros creemos. Y bueno, en este día nos corresponde el Día del Señor 21, que nos habla acerca de un tema súper importante, del tema de la iglesia. ¿Cuánta gente el día de hoy toma a la ligera la iglesia? Y el catecismo basado en la Biblia nos recuerda lo que debemos creer acerca de la iglesia. Entonces, yo leo la pregunta y juntos leemos la respuesta. Pregunta 54. Amados hermanos, ¿qué crees acerca de la Santa Iglesia Católica? Que de toda la raza humana, desde el principio hasta el fin del mundo, el Hijo de Dios, por su Espíritu y palabra, reúne, defiende y preserva para sí mismo y para la vida eterna una comunión elegida en la unidad de la verdadera fe, y que yo soy y permaneceré para siempre un miembro vivo de esta comunión. Fíjense que la instrucción no solamente viene en la pregunta, digo en la respuesta, sino también en la pregunta. Dice, ¿qué crees acerca de la Santa Iglesia Católica? Entonces, cuando dice ¿qué crees?, estamos diciendo que nosotros solamente recibimos y aceptamos y creemos lo que Dios nos dice de la iglesia. ¿Okay? Segundo, describe a la iglesia como santa. Santa por nuestra unión con Cristo, por nuestra posición en Cristo. Y nosotros no somos santos perfectamente, pero sí vivimos en santidad y nos esforzamos por vivir en santidad. Vivir en santidad significa vivir en obediencia a los mandamientos de Dios y a la misma vez apartarnos de aquello que no es bueno, aquello que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, por un lado, la iglesia es santa en Cristo perfectamente, pero por otro lado, nosotros estamos llamados a vivir en santidad día a día, ¿ok? Por otro lado, dice que esta iglesia es católica. ¿Qué significa la palabra católica? Es una palabra griega que significa universal. Significa la iglesia verdadera de Jesucristo, que ha existido desde el comienzo mismo de la historia y existirá hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. La iglesia católica universal también significa que no estamos solos en la tierra, no somos la única iglesia, sino estamos unidos a todas las iglesias que hay en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Asia, en Europa y en todo el mundo. Esa es la verdadera iglesia católica, la que se aparta del pecado, vive de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, número 55. ¿Qué entiendes por la comunión de los santos? Primero, que todos y cada uno de los creyentes, como miembros del Señor Jesucristo, son participantes con Él de todos sus tesoros y dones. Segundo, que cada uno debe sentirse obligado a usar sus dones pronta y gozosamente para el beneficio y bienestar de los otros miembros. Pongan atención otra vez a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué entiendes por la comunión de los santos? Bueno, la palabra comunión es muy importante en la Biblia. La palabra griega para comunión es koinonia, ¿ok? Koinonia. La comunión de los santos. Comunión es más que estar juntos, ¿verdad?
Comunión denota unidad, pero también denota ayuda, denota cooperación, denota amor. Porque la palabra comunión significa dos cosas, o más bien está formada de dos palabras: común y unión. Es decir, estamos unidos en lo común, y común significa en lo que estamos de acuerdo. Entonces, la comunión de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Somos nosotros, los que estamos unidos a Cristo, nuestro Señor. Bíblicamente hablando, entonces, todos los cristianos somos santos en Cristo. Nadie más, nadie menos. ¿Ok? Y bueno, el catecismo nos dice que nos debemos ayudar mutuamente. Si perteneces a una iglesia, a un cuerpo de cristianos, debes de saber que esa iglesia, ese grupo, ese cuerpo de creyentes llega a ser tu familia cristiana, ¿cierto? Llega a ser tu familia en Cristo. Y como verdaderos cristianos nos amamos, nos preocupamos unos por otros, nos ayudamos unos por otros. No siempre lo hacemos, no siempre actuamos como lo que somos, pero ese es el llamado, que nos amemos, nos apoyemos, oremos unos por otros. Si no viene uno de ustedes un domingo, no decir, ¿qué me importa? No, ¿verdad? Decimos, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo estará? Oramos por ellos. Cuando alguien se enferma, también nos dolemos con ellos y estamos dispuestos a ayudar en lo que podamos. Así es la familia cristiana. Y por último, dice en la pregunta 56, ¿qué crees acerca del perdón de pecados? Que Dios, por amor a la satisfacción de Cristo, no recordará más mis pecados ni la naturaleza pecaminosa con la que tengo que luchar durante toda mi vida, sino que por su gracia me imputa la justicia de Cristo para que nunca más sea condenado. Sí, hermanos, catecismo basado en la Biblia nos recuerda que una vez que has sido perdonado, ya nunca más serás condenado. No lo dudes, créelo, porque así lo dice la palabra allá en Romanos 8, del 1 al 4, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya vieron qué hermoso? Y luego en Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Efesios 1:7 dice, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué hermosas doctrinas nos son recordadas, ¿verdad? Por medio del catecismo. Muy bien, hermanos, continuemos adorando a nuestro Dios por ser tan bueno con nosotros, por medio de la oración congregacional. Oremos. Padre, llenos de la sana doctrina, basados en tu palabra, el catecismo es tan útil porque nos pone de una manera ordenada y sistemática lo que nosotros como cristianos reformados, creemos. Ayúdanos a amar a la iglesia, oh Señor, porque hay tanto desprecio por la iglesia. Se toma tan a la ligera, Señor. Nosotros no queremos ser así porque la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo murió por la iglesia. No podemos tomar a la iglesia como algo sin importancia. Quien desprecia a la iglesia está despreciando a Cristo. Así de sencillo es. Ayúdanos pues para que nosotros amemos a los hermanos, los veamos como hermanos en Cristo, como unidos a ti, porque eso es lo único que nos va a ayudar a sobrellevar las debilidades de los demás, y también los demás solo así podrán sobrellevar nuestras debilidades. Saber que estamos unidos a Cristo por gracia es la base, el fundamento para que podamos tener comunión unos con otros.
Esto implica, Señor, que nos ayudes a alejarnos de amistades que no son buenas, que nos llevan a pecar, que nos llevan a adulterar, que nos llevan a fornicar, que nos llevan a drogarnos, a emborracharnos, que nos llevan a vivir un estilo de vida malo, contrario a tu voluntad. Aléjanos de esas amistades, de esas personas. Y si estamos con ellos en algún momento, mostrarles que en Cristo somos diferentes. Ser respetuosos, amables, pero no hacer lo que ellos hacen, ni decir lo que ellos dicen. Señor, ayúdanos para que seamos obedientes, hijos obedientes, como dice el apóstol Pedro. Padre Santo, también te damos gracias porque nos has incorporado a esta pequeña congregación, Valle de Gracia, Iglesia Reformada Valle de Gracia. Qué gran bendición de tener a nuestros hermanos en la iglesia, de convivir con ellos. Señor, tú conoces a tu iglesia como lo aprendemos de Apocalipsis. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestras virtudes también. Y ayúdanos para que no neguemos la fe, para que retengamos tu nombre, para que nos aferremos, Señor, a tu palabra siempre. Y que, Señor, nuestra vida como iglesia no sea el reflejo de las opiniones de los hombres allá afuera, y no querramos imitar a otras iglesias, sino querramos siempre basar toda nuestra fe, todo lo que hacemos en tu palabra, que es el firme cimiento de la iglesia. Para que así, Señor, nosotros no estemos al servicio de los hombres para agradarlos, sino a tu servicio, proclamando tu palabra con fidelidad, anunciando el evangelio verdadero sin tergiversarlo. Que te alabemos en espíritu y en verdad, como dice nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, encomendamos en tus manos a tu iglesia universal, tu iglesia católica. Bendice a tu iglesia, toda iglesia verdadera, toda iglesia católica verdadera es la que está basada en el fundamento de los apóstoles y profetas, en la palabra eterna, en la palabra que no caduca, que no se destruye, sino que permanece para siempre, en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Señor, oramos que bendigas a las misiones con las que tenemos relaciones, con la misión de la Iglesia Bíblica Restauración en Vicente Guerrero, en Baja California. Bendice a esa congregación, Señor. Bendice también a la Iglesia Vida Abundante en Venezuela, Padre. Fortalece y guía a esos hermanos en su trabajo. Oramos también por las iglesias y misiones en el Ecuador. Bendice a esas iglesias que sigan trabajando con fidelidad. Encomendamos también en tus manos a las iglesias de Bolivia, que también les ayude, les guíes. Por las iglesias en Cuba, por las iglesias en el resto del país de México, también, Señor, bendice a esas iglesias que se esfuerzan en ser fieles a ti. Sabemos que hay mucha desviación de tu palabra, pero siempre hay iglesias remanentes que te aman y que están dispuestos a obedecer tu palabra y a tomar lo bueno que hay en tu creación y rechazar lo malo, siempre comparando todo con la palabra de Dios. Nos acordamos de los enfermos. Primeramente oramos por la familia del pastor Obed Cerda, allá en Santa Cruz, Bolivia, Señor. Trae alivio a esta infección respiratoria que todos están pasando. Señor, sabemos que no es divertido estar enfermo,
Sabemos que los niños sufren más y los padres se preocupan. Trae pronto alivio a la familia del pastor Obed, Señor. Oramos también por los hermanos que están enfermos en nuestra congregación y en Ebenezer. También trae pronto alivio a ellos. Oramos por los que tienen enfermedades crónicas, es decir, permanentes. Por la hermana Marianne, Señor, oramos que la ayudes. Oramos también por la hija de nuestros hermanos, Humberto y Elvira, Señor, por su espalda, que la sigas fortaleciendo y la sigas ayudando. Oramos, Señor, por cada uno de los hermanos que padecen enfermedades crónicas. Nos acordamos de don Miguel también, que lo ayudes en su salud, que lo fortalezcas, Señor, que le muestres cada vez más tu gracia y tu misericordia. Oramos, Señor, también para que nos ayudes a orar por los hermanos que están espiritualmente débiles. Oramos, Señor, por ellos, encomendamos en tus manos a la familia García, Padre. Tu Espíritu Santo opere en ellos, traiga gozo, traiga alegría, y recuerden quiénes son ellos, Señor, en ti. Que recuerden que esta es su familia en Cristo. Padre Santo, oramos también por nuestros niños. Guíalos en tu camino a través de la instrucción de tu palabra, por medio de la instrucción de sus padres en sus casas, pero también aquí en la iglesia. Oramos, Señor, que despiertes en los niños el deseo de servirte en todas las áreas de su vida. Que les enseñemos a amarte, que les enseñemos a buscar el reino de Dios. El Señor Jesucristo dice: busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. No hacerlo al revés, sino mostrarles que lo más importante es buscar tu reino. Levanta de nuestros niños pastores también. Toca sus corazones, a quien tú has escogido. Cada uno de nuestros niños varones, abre sus corazones para que tengan deseo de servirte en el ministerio pastoral. Gracias por este deseo que has puesto en Jonathan. Confírmalo, refuérzalo. Que nosotros como iglesia, en nuestras oraciones personales y familiares, no olvidemos orar por Jonathan. Y si es tu voluntad, Señor, que en un futuro cercano él pueda ser ordenado al ministerio del Evangelio. Señor, oramos por nuestros países respectivos, aquí en Estados Unidos y en México. Oramos por la seguridad. Cuida, Señor, de nuestras familias que tenemos todavía en México y aquí también. Guárdalos de todo mal, Señor. Oramos también para que bendigas la reunión del sínodo que vendrá pronto, que bendigas la reunión del campamento juvenil, Señor, que pueda ser de mucha bendición para nuestros jóvenes. Sé con las madres aquí en la iglesia. Cada una de ellas tienen sus luchas, tienen sus problemas. Fortalécelas para que desempeñen su trabajo con alegría. Como padres y esposos también ayúdanos a ayudar a nuestras esposas, a cooperar, a amarlas como Cristo amó a su iglesia. Señor, aléjanos del pecado y de la maldad. Ayúdanos para leer tu palabra, porque si no la leemos, cualquier otra cosa nos va a alejar de ti. Pero si estamos bien cimentados en la palabra viva y eterna, en la roca inconmovible, nadie nos podrá separar. Oramos todo esto dándote gracias por medio de la oración que tú nos enseñaste a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén.
Hermanos, cantemos un himno antes del sermón, número 144, Cordero de Gloria. Encuéntrenlo y pónganse de pie los que puedan para cantar. Continuemos con la exposición de la palabra, regresando al libro de Génesis. Génesis capítulo 46. Y parece que ya vamos a terminar, pero estos últimos capítulos son bien largos, ¿verdad? Bien largos y que tienen mucha información. Bueno, hemos estudiado ya la primera parte de Génesis 46, del 1 al 7, y hoy trataremos de meditar, reflexionar en Génesis 46, del 8 hasta el 34. Les voy a leer la palabra de Dios completa para tener fresca en la memoria el contenido de este capítulo. Génesis 46, del 1 al 34. Les voy a pedir que se pongan de pie para que leamos de manera alternada. Vamos a leer de manera alternada, con calma, especialmente cuando leamos los nombres de la genealogía, ¿okay? No vayan a inventar nombres, ¿okay? Léanos con calma. Dice la palabra santa del Señor en Génesis 46. Yo empiezo en el 1, ustedes en el 2 y nos unimos en el 34. Y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré y los hijos serán llamados de tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y llevaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron a sus ganados y sus haciendas que habían vivido en la tierra de Canaán, y fueron a Egipto con toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia llevó consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que quedaron en Egipto,
Y los hijos de Rubén, Hanoc, y Falú, y Esrom, y Carmi. Y los hijos de Simeón, Jemuel, y Jarín, y Ohad, y Jarín, y Suar, y Saúl, hijo de la cananea. Y los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Y los hijos de Judá, y Onán, y Sela, y Fares, y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Y los hijos de Isaacar, Tola y Fua, y Job y Simrón. Y los hijos de Zabulón, Seled y Elón y Jalel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padam Aram, y además su hija Dina. Todos sus hijos e hijas fueron 33 personas. Y los hijos de Gad, Simeón y Aram, Pasún y Sirón y Leví y Ari. Y los hijos de Aser, Imna e Isúa e Isuí y Bería y Sera, hermana de ellos, los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz a Jacob 16 personas. Y los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y a José nacieron en la tierra de Egipto, Manasés y Benjamín, los que le dio a Dios en Acnadita y de Edom. Y los hijos de Benjamín fueron Bela y Bequer y Asbel, Gera y Naamán, Ei y Ros, Mupín y Upín y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob. Todas las personas fueron 14. Y los hijos de Dan, Usim. Y los hijos de Neftalí, Hazel, Iní, Ezer y Silem. Esos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a su hija Raquel, y dio a luz estos a Jacob. Todas las personas fueron 7. Todas las personas que fueron a Jacob a Egipto, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y Jacob cambió a Babulán de las hijas de José a y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y subió a Gosén a recibir a Israel su padre, y se presentó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón os llame y diga: ¿cuál es vuestro oficio? Juntos, entonces diréis: tus siervos han sido ganaderos desde nuestra juventud hasta ahora, así nosotros como nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Amén. La palabra santa del Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de congregarnos para adorarte y también de escuchar la proclamación de tu palabra. Espíritu Santo, te ruego en este momento que me des la sabiduría para poder explicar tu palabra, el evangelio de esta porción de Génesis que es complicada, pero dice tu palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdanos pues para predicar tu palabra y recibirla con alegría. En Cristo Jesús. Amén.
Pueden sentarse, hermanos. Los niños sí pudieron leer todos los nombres. Algunos, ¿verdad? Algunos. Complicado. Muy bien. Hermanos, Israel, Jacob, ha salido con toda su familia para ir a Egipto. Recuerden que dijimos que no fue fácil para Jacob salir de Canaán, porque él sabía que Dios le había prometido a su abuelo Abraham, a Isaac su padre y a él mismo, que le iba a dar la tierra de Canaán. Ahí iban a vivir y crecer y desarrollar su vida como nación, pero ahora Dios le dice, no, temporalmente, por 400 años vivirás en Egipto. Bueno, Dios se le aparece, le confirma y le dice, no te preocupes, Jacob, ve, ahí es donde yo voy a hacer de tu familia una gran nación. Y se llevó Jacob todo, ¿verdad? Todo lo que tenía se llevó. Eso es lo que nos dice Génesis 46 del 1 al 7. No se fue sin antes recibir la bendición de Dios. Y ahora, para corroborar que se llevó a toda su familia, nos da esta genealogía. Genealogía es una lista de los descendientes de Jacob, de toda su familia, y los divide no por orden de edad, del mayor al menor, sino los divide por las mujeres que tuvo Jacob. ¿Okay? Recuerden que Jacob tuvo 4 mujeres. En ese tiempo Dios había permitido que se viviera en poligamia, teniendo muchas mujeres, pero esa no era la voluntad original de Dios. La Biblia solo nos narra que Jacob tuvo varias mujeres, pero nunca aprueba que eso estaba bien. De hecho, cuando leemos la vida de Jacob con sus mujeres, tenía muchos problemas, ¿verdad? Si cuando nos casamos, ¿verdad?, con nuestras mujeres tenemos problemas, ahora imagínense con 2, con 3, con 4. Ese no es el plan original de Dios, pero Dios lo permitió según su soberana voluntad, pero sabemos que su decreto divino, su diseño eterno para el matrimonio está en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Y dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, entonces Dios dio a Jacob estas 4 mujeres y empieza primero por los hijos, dice allá en el versículo 8, y esos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. Y luego que da la lista de los nombres en el versículo, ¿dónde está? En el versículo 15 dice, estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina. Entonces, los hijos que se mencionan en primer lugar fueron los hijos de Lea. Recuerden que Lea no era la esposa amada de Jacob. Jacob trabajó 14 años, ¿verdad?, para casarse con Raquel. Pero cuando llegó la noche de la boda, Labán, el tío de Jacob, y Lea obviamente estaban de acuerdo. Ellos decidieron que iban a engañar a Jacob, así como Jacob engañó a su papá, ¿recuerdan? Así también él fue engañado por su tío y le entregó a Lea, la hija mayor, que Jacob no quería. Bueno, Dios le dio varios hijos, ¿verdad?, de Lea. Y luego nos describe los hijos que Dios le dio por medio de Silpa. En el versículo 18 dice, estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea. Recuerden que cuando
se casaron en ese tiempo. Jacob se casa con Raquel. Labán, además de Raquel, le da a una criada, ¿verdad?, que acompañe a Raquel. ¿Ok? Y luego, cuando toma a Lea por esposa, siendo engañado, también Labán, junto con Lea, le da a una criada que también llegó a ser la mujer de Jacob. Por eso dice allá en el versículo 18, esos fueron los hijos de Zilpa, la que Labán dio a su hija Lea. ¿Ok? Y dio a luz a Jacob 16 personas. Y luego empieza otra vez a hablar de los hijos de Raquel, en este caso en el versículo 19. Y noten lo que dice: y los hijos de Raquel, mujer de Jacob. No dice los hijos de Lea, mujer de Jacob. No dice los hijos de Zilpa, mujer de Jacob. Pero sí dice los hijos de Raquel, mujer de Jacob. Porque originalmente, ¿verdad?, Jacob quería casarse con Raquel, no con Lea, ni con Zilpa, ni con Bila. La mujer de Jacob, por diseño divino, era Raquel. Es a ella a la que siempre amó. Todas las demás fueron concubinas, mujeres secundarias de Jacob, pero su esposa a la que él siempre amó fue a Raquel. Muy bien, luego nos da una lista de nombres también, y al final en el versículo 25 dice: esos fueron los hijos de Bila, la cual dio Labán a su hija Raquel. ¿Ya vieron? Entonces, cuando se casa Raquel, junto con Raquel viene su criada, que llega a ser mujer concubina de Jacob también. ¿Por qué se toma la molestia Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, de dar esta relación de todos los descendientes de Jacob? Pues es para confirmar que Dios ha cumplido su promesa de hacer crecer la familia de Abraham. Recuerden que Abraham tuvo solamente un hijo de la promesa que se llamó Isaac. Luego primero tuvo a Ismael, ¿lo recuerdan? Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Dios no formó al pueblo de Israel con Ismael. Ismael se va y forma a la nación de los árabes. ¿Ok? Y luego tiene otra mujer que se llamó Setura, al parecer cuando muere Sara, y también tuvo como 6 hijos de Setura. Pero tampoco ellos eran hijos de la promesa. El único hijo de la promesa era Isaac. Entonces, imagínense cuando Dios le dice a Abraham: voy a hacer de ti una gran nación, y solamente le da un hijo. Pero Abraham, nos dice la Biblia, que creyó la promesa, creyó en esperanza tras esperanza. Es decir, Dios le había dicho esto, pero tenía que pasar mucho tiempo para que se realizara, pero Abraham no dejaba de creer. Por eso es que Abraham también es llamado el padre de la fe. Creía por la obra del Espíritu Santo, obviamente. Luego viene su hijo Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? A ver, niños, ¿cuántos hijos tuvo Isaac? A ver, tuvo 2, ¿verdad? Que se llamaban Jacob y Esaú. Exacto, Jacob y Esaú. Y vemos que Esaú se casa con mujeres cananeas y se aparta, ¿verdad?, de el pueblo prometido, por así decirlo, del pueblo de Dios. Y el único que queda es Jacob. Y Jacob, hermanos, engaña a su padre y tiene que huir, y se va a la tierra de Padán Aram, donde está su tío Labán, y ahí se casa. Pero si uno sigue muy de cerca la edad de Jacob, Jacob tenía alrededor de unos 70 años cuando se casó. ¿Ok? Y cuando se encuentra con Faraón en el capítulo 47, ¿cuántos años le dice a Faraón que él tenía? A ver, ¿dónde está?
está en 47:9, dice, le dice a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. O sea que para llegar a toda esta descendencia, 70 personas de los hijos de Jacob, habían pasado los años de la vida de Jacob, 130 años. Ahora súmenle la vida de su padre Isaac y luego súmenle los años de la vida de Abraham. Habían pasado más de 200 años para que hubiera 70 personas del pueblo de Israel. ¿Se imaginan? Más de 200 años. Pero Dios, aunque a veces retarda su promesa, siempre la cumple. En eso tenemos que confiar. En eso tenemos que esperar. Lo hemos dicho muchas veces a través de nuestro estudio de Génesis, que a veces queremos ver a nuestros hijos, nuestros padres, mi esposo, mi esposa, rendidos a los pies de Cristo, y nos desesperamos y decimos: ¿cuándo, Señor? Bueno, Dios tiene su tiempo. ¿Qué nos compete a nosotros? Creer y esperar en la voluntad de Dios. Orar para que Él haga el cambio que tanto le pedimos. Pero a veces hay que esperar más de 200 años. Bueno, no vamos a vivir 200 años, ¿verdad? El punto es que a veces tenemos que esperar mucho tiempo. Pero Dios es fiel. Él siempre permanece fiel. Él no dejará que las oraciones de sus hijos caigan a tierra, como se dice. Él cumple su palabra. Y por eso es que esta lista de descendientes de Jacob es para decirnos a nosotros: sí, Dios cumplió su promesa. Dios le dio una descendencia abundante a Jacob por medio de sus 12 hijos. Recuerden que las genealogías no son exactas, ¿ok? Tampoco son cronológicas, estrictamente hablando. Aquí nada más nos narra a los varones, sin contar las esposas y todos los nietos y todo lo demás. Es decir, entraron más personas a Egipto. Pero aquí nos da solamente los nombres de los fundadores del pueblo de Israel, de los 12 hijos de Jacob y de sus hijos varones. Es bien interesante, ¿verdad?, que Dios le dio muchos hijos varones a Jacob. Muchos. Les dio hijas que no se mencionan aquí, pero predominantemente tuvo hijos, por medio de los cuales se formaría el pueblo de Israel. A veces sucede en las familias, ¿verdad?, que tienen puros varones y están esperando la niña, ¿verdad? A veces sí llega, a veces no llega, o es al revés. A veces tienen puras niñas y están esperando el varón, ¿verdad? Bueno, a veces sucede así. En el caso de Jacob, Dios le dio muchos varones, le dio hijas también, que no se mencionan aquí, porque la intención de Moisés es mostrarnos, ¿verdad?, que fueron estos varones, estos 12 hombres pecadores y malvados, que fueron rescatados de sus pecados por la gracia de Dios, y aunque no lo merecían, les dio descendencia, les dio hijos. Hasta aquí, según todo lo que hemos estudiado de los hijos de Jacob, ellos no merecían la bendición de Dios. Así también, si nosotros hacemos un recuento de nuestra vida y vemos lo que tenemos, nuestra iglesia, la compañía, la comunión, la convivencia, pero cuando miramos hacia atrás decimos: Señor, no me lo merezco. No me merezco todas estas bendiciones que tú nos das. Es solamente por tu gracia y por tu misericordia que podemos tener lo que tenemos. Dios tenía un plan de salvación y nada ni nadie iba a destruir el plan de Dios. Su promesa, su pacto
mediante el cual se comprometió a formar a un pueblo, no iba a fracasar, iba a continuar. Y ahora le dice a Jacob: pero no te vas a formar como nación en Canaán, aunque es la tierra que yo he prometido, pero no va a ser en Canaán. Tienes que ir a Egipto. Muchos comentaristas, muchos predicadores, ¿verdad?, correctamente dicen: qué impresionante fue el rescate de Israel de la tierra de Egipto. Pero se nos olvida que también es tan impresionante, tan increíble, tan providencial, tan especial, que Dios en Egipto fue donde conformó a este grupo de pastores nómadas en una nación. Dios tuvo a bien usar al imperio egipcio por medio de José para preservar la vida de su pueblo. Y esto indirectamente nos enseña, ¿verdad?, que los reyes de las naciones están al servicio de Dios. Que Dios es el Rey de reyes, que pone reyes y quita reyes y los usa para que su pueblo crezca y florezca también. Eso fue lo que hizo con el faraón del tiempo de José, con el rey de Egipto. Él, sin saberlo, estaba siendo un instrumento para preservar la vida al pueblo de Israel y que en su propia tierra se formara como la nación santa. Increíble, pero así es. Y nos dice después en el versículo 28 que ya Jacob había llegado a Egipto, pero no sabía exactamente dónde iban a estar. Ya José en el 47 le ha dicho que los iba a llevar a la tierra de Gosén, ¿verdad? Vamos a verlo allá, a ver si lo encuentro. En la tierra de Gosén, Génesis 47. A ver, ¿dónde está? Génesis 47. ¿En qué versículo, no? A ver, ¿dónde está? Es que quiero mostrarles algo interesante de allí. Cuando le dice, van a estar en la tierra de Gosén. A ver, ¿dónde está? Génesis 47, 10. Perdón, es Génesis 45, 10. Cuando José se revela a sus hermanos y le dice así en el versículo 9, Génesis 45, 9: dense prisa, suban a mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Primeramente, deténganse ahí. Vean cómo Dios usó al faraón, al rey de Egipto, del imperio y poderoso Egipto. Pero también vemos cómo usó a este joven vendido como esclavo y lo hizo florecer y lo puso por señor de Egipto. Todo esto está como entretejido, ¿verdad?, en esta historia de cómo Dios guía a su pueblo. Pero vean lo que dice después en el versículo 10. Le dice, díganle a mi papá así, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Está interesante lo que dice José allí, porque significa aparentemente que Gosén, la tierra de Gosén, no era una ciudad, era una región grande. Pero cuando dice y estarás cerca de mí, parece que José tenía su casa cerca de la tierra de Gosén. Por eso le dice, estarás cerca de mí. Además de que la tierra de Gosén, yendo de Israel a Egipto, la tierra de Gosén estaba casi en la frontera con Asia, ¿verdad? El Medio Oriente. Recuerden que Egipto ya es África. Entonces la tierra de Gosén
estaba como en la frontera entre África y Asia, específicamente el Medio Oriente. Y eso es importante porque cuando Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto, pues ellos no tuvieron que atravesar todo el territorio de Egipto, sino estaban en la frontera y pudieron salir rápidamente de Egipto. ¿Okay? Dice en el capítulo 46, versículo 28, y Jacob envió a Judá delante de sí a José para que viniera a Gosén a verlo, y llegaron a la tierra de Gosén. Noten ahí la prominencia de Judá. Recuerden que Judá al final es el que habló para librar a Benjamín, ¿verdad? Habló por todos sus hermanos, y dijimos que este Judá, que se había portado muy mal, después de muchos años Dios lo había cambiado, y ahora Jacob mismo reconoce el liderazgo de Judá, porque envía a Judá para que se reuniera con José y le dijera: ¿sabes qué? Ya mi papá viene en camino para que te reúnas con él. Nuevamente, a veces nuestros hijos se descarrían. Bueno, la mayoría de nosotros tenemos hijos pequeños, ¿verdad? Algunos ya tienen hijos grandes, pero se descarrían y decimos: ay, Señor, ¿cuándo regresarán? ¿Cuándo? Oramos, pedimos al Señor: tráelos de vuelta al redil, ¿verdad? Tráelos de vuelta a la casa. Y cuando Dios lo hace, ¿no es hermoso, hermanos? ¿Verdad que sí? Cuando Dios lo hace, dice: Señor, gracias por rescatar a mi hijo, a mi hija. ¿Ustedes creen que Jacob no estaba contento de ver ahora a Judá regenerado? Y ahora le dice: tú vas a ser encargado para reunirte con José y decirle que ya voy. Versículo 29, y José unció su carro y subió a Gosén a recibir a Israel su padre, y se presentó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. ¿Cuántos años ya habían pasado, hermanos, que no veía a Jacob a su hijo José? Hagamos recuento, ¿verdad? Tenía 17 años cuando José fue vendido como esclavo. Algunos creen que, haciendo la suma, ya aquí tenía cerca de unos 40 años José. Entonces ya habían pasado más de 20 años que no había visto a su hijo. Y recuerden que José no es cualquier hijo, es el hijo de su legítima esposa. Y recuerden que él amaba a José, y por la túnica de colores que le había hecho, Jacob estaba prácticamente reconociendo que José iba a ser como su heredero legítimo de todo. Además de que Dios le había dado sueños a José, ¿se acuerdan? De que Dios lo iba a usar de una manera poderosa, como lo está haciendo ahora. Y entonces dice que lloraron largamente. A veces no hay palabras, ¿verdad? A veces el llorar es la forma de mostrar nuestra gratitud y nuestra alegría. Lloraron largamente después de ver a su hijo. Y noten cómo habla Jacob. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, después de haber visto tu rostro, pues aún vives. ¿Qué palabras nos recuerdan las palabras de Jacob en el Nuevo Testamento, hermanos? Muera yo. Es que Jacob de verdad había sufrido mucho, especialmente por José. Y recuerdan en los viajes que hacían sus hijos a Egipto, decían: ¿y por qué dijeron esto? ¿Y por qué tuvieron que mencionar? Me van a hacer morir con dolor. Y toda su vida era así de dolor, y ahora que ve a su hijo dice: muera yo. El tema de la muerte en la vida de Jacob. Pero ahora Dios le dice: bueno, no, todavía no es hora de que vas a morir. Vas a vivir al menos unos 15 años más, disfrutando de la bendición de Dios en Egipto, y de tu hijo José, y de sus nietos también. Pero estas palabras, recuerden que José es un tipo de Cristo, es decir, es una figura que apunta a Cristo. Es decir, aprendemos algo de Cristo en la vida de José. En este caso, ¿qué aprendemos de José? Bueno, que José está siendo el liberador de los israelitas, de los hijos de la familia de Jacob. Dios lo usa para preservar con vida
a su familia. ¿Ok? Y entonces Jacob, cuando lo ve, dice, bueno, ya puedo morir en paz. Sé que te he visto, sé que vives, estoy seguro, mi familia estará segura también, ya puedo morir. Bueno, Cristo es mayor que José, ¿verdad? Y Él es el Salvador, no solo de 70 personas, sino el Salvador de toda la humanidad que cree en Él. Y eso fue lo que vio Simeón en Lucas capítulo 2. ¿Se acuerdan del viejito Simeón? Cuando vio a Jesús, lo abrazó, dice, era un bebé todavía, lo abrazó y dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, dijo Simeón. O sea, la salvación verdadera, la salvación eterna, a la cual apuntaba la salvación que Dios estaba dando por medio de José. Cristo es el verdadero José. Cristo es el gran Salvador. Y cada uno de nosotros, cuando realmente cree en Cristo, dices, Señor, ahora sí, puedes llevarme cuando tú lo desees, ¿cierto? Cuando hay esa profunda convicción de que mis pecados han sido perdonados, de que estoy bien con Dios por medio de la obra de Cristo, decimos, eso es todo lo que necesito. Ayúdame para vivir para ti, y cuando tú me llames a tu presencia, estoy listo para partir. Bueno, eso es importante para cada uno de nosotros. ¿Estás listo para partir? ¿Estás listo para morir? De que Dios te llame en cualquier momento y sepas que ya no hay condenación, que no te irás al infierno, sino te irás a la bendita presencia de Dios. Para terminar, hermanos, José le dice a sus hermanos y a su padre, bueno, se van a encontrar con Faraón, ¿ok? José había designado Gosén, pero tenía que recibir la aprobación de ¿quién? De Faraón. Faraón era el rey. Y les dice, se van a reunir con él y entonces van a decir que son pastores de ovejas. Y los egipcios, por alguna razón, despreciaban a los pastores de ovejas, de ganado. Los despreciaban. Y entonces, por ese desprecio, José escoge la tierra de Gosén, una tierra muy fértil, alejada de la capital, una tierra despoblada, una tierra de ganadería, donde iban a poder multiplicarse, florecer y prosperar. Dios es sabio, ¿verdad? Y Él usa a José para que Faraón diga, ok, si son pastores, que se queden por allá, que se queden ahí lejos de nosotros, para que así el pueblo de Israel creciera como el pueblo de Dios, alejado de la idolatría, del politeísmo de Egipto, y no se mezclaran, porque tal vez la intención de Faraón era, bueno, que se mezclen y ya se vuelvan egipcios, pero el Señor dice, no, vivirán aparte, despreciados. Y hermanos, una lección muy importante aquí es, creo, y se va a acabar el tiempo, es que el desprecio del mundo para los cristianos, Dios lo usa para bendición de los cristianos. ¿Cierto o no? Cuando te desprecian y te insultan y nos quieren alejar de la sociedad, en muchas ocasiones es la bendición de Dios para alejarnos de todas las porquerías y maldades en que el mundo vive. Eso no queremos vivir como el mundo. No queremos hacer lo que el mundo hace. No queremos ser influenciados por el mundo. Queremos vivir en este mundo, pero no siendo del mundo. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Ustedes son el pueblo de Dios. No van a hacer lo que hacen los paganos. No van a hacer lo que hacen los egipcios. Van a ser el pueblo de Dios que va a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo oró y dijo, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Del mal. Gloria al Señor por preservar a su pueblo que no lo merecía. Gloria al Señor por bendecirnos a nosotros que no lo merecemos tampoco. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has expuesto en esta mañana. En Cristo Jesús te pedimos que lo apliques a nuestro corazón. Amén.
Pasemos por las ofrendas, hermano José, por favor, pueden recoger las ofrendas. Preparémonos para depositar nuestras ofrendas y luego pasaremos ya a la bendición porque se nos acaba el tiempo del servicio. No vamos a cantar el himno por falta de tiempo, ¿verdad? Sino solamente la bendición y después la doxología. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Preparémonos los niños para recibir la bendición de nuestro Dios. Amados hermanos de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén.